Amén. Entonces hoy, justamente en este 21 días de nuestro ayuno de oración, y hemos estado ministrando palabras que tienen que ver con la gracia, ¿verdad? Gracia, dijimos que es favor inmerecido, ¿verdad? Gracia, aquello que Dios hizo en la cruz del Calvario, y dijimos que lo que Él nos da a través de la fe, lo que nosotros en verdad no merecíamos, pero Él nos dio a través de la fe, a través de creer. Y la palabra que yo quería compartir hoy tiene que ver, el tema de la palabra de hoy es: lo nuevo es más antiguo que lo viejo. Lo nuevo es más antiguo que lo viejo. ¿Entendió? Bueno, cuando hablemos de la palabra, usted va a entender. Lo nuevo es más antiguo que lo viejo. Y ahí, si nosotros vamos a la Biblia está separada en hay dos separaciones: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, o podríamos decir el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces ahí por lo menos nos aproximamos un poco más a lo que vamos a hablar, ¿verdad? Lo nuevo es más antiguo que lo viejo. Nosotros hoy estamos viviendo, ¿verdad? La gracia tiene que ver con el nuevo pacto. El nuevo pacto, lo que Cristo hizo en la cruz, ¿verdad? Cuando celebramos la cena, que inclusive yo creo que hoy no nos organizamos para celebrar la cena, y tanta Casa de Milagro, ayer Casa de Milagro, Kit, ayer corre, que hasta hoy vimos los efectos de las consecuencias, ¿verdad? La organización y todo. Pero, ¿verdad? Dijimos, el Nuevo Testamento, la Biblia está dividida en dos testamentos: Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, o Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, ¿verdad? Y hay una promesa, y nosotros sabemos que como cristianos nosotros no vivimos más en el Antiguo Pacto. ¿Cuál era el Antiguo Pacto? La ley. La ley, ¿verdad? Donde usted tenía que hacer algo por merecer. La ley estaba basada en que si yo le doy a Dios, Dios me bendice. Si yo hago un sacrificio para Dios, Dios me va a bendecir. Y hoy en día, infelizmente, muchos cristianos se relacionan con Dios así. Inclusive nosotros muchas veces somos tentados a relacionarnos con Dios así. Por ejemplo, 21 días de ayuno y oración. 21 días sin comer, pasando hambre, el cuerpo diciendo come, y usted dice no, lo voy a sacrificar porque yo quiero más de Dios en mi vida, y se levanta a las 6 de la mañana porque a las 6:30 tenemos oración, de 6:30 a 7, después de 22 a 22:30 durante 21 días, ¿verdad? O casi 21 días, porque los sábados no estábamos haciendo y los domingos tampoco. Y ahí usted dice: oro 2 veces por día, ayuno 21 días. Y ahí, ¿qué es lo que usted dice? Dios va a hacer, yo lo creo. ¿Amén? ¿Cuánto creen que Dios va a hacer? Yo lo creo, Dios va a hacer. Pero nuestra carne, ella está más confiada que Dios va a hacer porque usted hizo eso, ¿verdad? Nuestra carne, ella está más inclinada a creer que Dios me va a bendecir. ¿Por qué? Porque yo oré, ayuné. Y ahí usted se da cuenta cuando vive debajo de la ley. ¿Por qué? Porque cuando no sucede nada, por lo menos no cuando usted lo estaba esperando, ¿qué es lo que hace? ¿Qué sirvió orar y ayunar? ¿Para qué voy a orar y ayunar si Dios no está haciendo nada? O sea, ¿para qué voy a orar y ayunar? Cuanto más oré y ayuné, ¿verdad? Cuanto más busco de Dios, la cosa va quedando peor. Ahí oro, ayuno, y en vez de las puertas abrirse, se cierran. En vez de la situación económica mejorar, empeoró, ¿verdad? Quedó peor todavía. Y usted dice, ¿para qué sirve hacer eso? ¿Por qué? Porque nos estamos relacionando con Dios a través de la ley, ¿verdad? Queremos colocarle a Dios la ley. Usted sabe que la mayoría de las iglesias cristianas, la gran mayoría de las iglesias cristianas, ellas creen en el mensaje de la gracia. No existe ninguna iglesia evangélica, o por lo menos que yo sepa, que no creen que en el mensaje de la gracia. ¿Cuál es el mensaje de la gracia? Por fe somos salvos, y esto no es a través de obras, sino a través de la fe, ¿verdad? Somos salvos a través de la fe,
y no por obras para que nadie se gloríe. Todos los cristianos evangélicos creen en eso. Pero el problema es que muchos cristianos, y yo creo que hoy en día la gran mayoría, al mensaje de la fe que todos creemos, de la gracia, le agregan un poquito de ley, ¿verdad? Le agregan, a veces para algunos una pizquita de ley, para otros ya es más ley que otra cosa. Hay muchos cristianos evangélicos que son más legalistas que otra cosa. Mirá, ahora vos viniste a la iglesia, no podés esto, no podés hacer aquello, no podés venir al altar de saco así, sin corbata, de pantalón jeans en el altar, no, por lo menos en el altar no. Si querés hacer algo para Dios, lo haces ahí de al ladito nomás, ¿verdad? Y no haces esto, no haces aquello, ¿verdad? Muchos cristianos que mezclan la ley. ¿Y qué es lo que sucede cuando las personas intentan obedecer mandamientos? ¿Verdad? Ya lo hemos dicho durante estos días, es que la Biblia dice que si nosotros queremos agradar a Dios o servir a Dios a través de la ley, ¿verdad? Para nosotros vivir por la ley tenemos que cumplir todos los mandamientos. Si usted erra o falla en un solo mandamiento de la ley, usted va a ser juzgado por todos. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando usted intenta mezclar gracia con ley? ¿Verdad? Usted se va a frustrar. ¿Por qué? Porque siempre que nosotros intentamos agradar a Dios con las obras, siempre vamos a sentir que nunca hicimos lo suficiente, ¿verdad? Que nunca agradamos a Dios, que no fue lo suficiente porque Dios no me bendijo. Entonces, parecemos, ¿verdad?, los pueblos paganos del Antiguo Testamento. No está lloviendo, es porque Dios va a estar pidiendo un sacrificio mayor. Vamos a sacrificar un niño. ¿Qué mejor que un niño para Dios? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a sacrificar todos los hombres que están aquí presentes, los vamos a matar a todos para que el Dios de la prosperidad nos bendiga. El Antiguo Testamento, la Antigua Alianza era así, ¿verdad? Pero nosotros hoy estamos debajo de una promesa. Ven, y antes de continuar vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que en esta mañana tú puedas hablar a nuestros corazones a través de tu palabra de una manera clara, de una manera entendible. Que tú vengas a traer luz, revelación a nuestras vidas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Entonces, como dijimos, siempre que usted se relaciona con Dios, ¿verdad?, colocando un poco de mandamiento, de obedecer mandamiento, usted siempre se va a frustrar. Usted sabe que el pueblo de Israel, la ley fue dada ¿para quién? Para usted. ¿Para quién fue dada la ley? Para el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, más de 400 años de esclavitud en Egipto, ellos salen de Egipto para ir a la tierra prometida, que en verdad ya esa tierra Dios ya se la había dado a Abraham muchos años atrás, ¿verdad? Salen para la tierra prometida y en el medio del camino Dios dice: mirá, Moisés, yo quiero hablar con el pueblo, yo quiero relacionarme con el pueblo. Traerlos aquí al monte Sinaí, y aquí en el monte Sinaí yo me voy a manifestar a ellos y ellos serán un pueblo de reyes y sacerdotes. O sea, yo voy a hablar cara a cara, directo con ellos, sin intercesores, porque ese era el deseo del corazón de Dios. Cuando Dios entonces los saca de Egipto, Dios dice: bueno, traelos al monte Sinaí. Cuando el pueblo iba en dirección al monte Sinaí, escucharon los truenos relámpagos en el monte Sinaí. ¿Qué dijeron? ¿Verdad? Dijeron: no podemos acercarnos allá porque Dios nos va a matar. Haz lo siguiente, Moisés, habla vos con Dios y todo lo que Dios te diga que tenemos que hacer, nosotros lo vamos a hacer. O sea, ese fue el peor error del ser humano. El peor error del pueblo de Israel fue decir que Dios coloque leyes que yo las voy a cumplir. Entonces Dios dice: bueno, ustedes quieren, ustedes piden, bueno, nos vamos a relacionar con base a la ley. Entonces, si ustedes quieren agradarme a mí, les voy a poner ley. Antes de eso no existía ley. Antes de eso, inclusive el pueblo de Israel se relacionaba con Dios a través de la gracia. ¿Usted sabía que el pueblo de Israel se relacionaba con Dios a través de la gracia antes de los 10 mandamientos? ¿Por qué? Porque el pueblo murmuraba, Dios le mandaba carne del cielo. El pueblo murmuraba que estaba con sed,
Dios le mandaba agua que saliese una roca. El pueblo murmuraba de todo un poco y Dios, aún en medio de la murmuración de ellos, Dios le daba lo que ellos se quejaban. ¿Eso qué es? Gracia. ¿Por qué? Porque al partir del momento que llegó la ley, Dios dice, bueno, ahora vamos a poner las cosas en claro. Ustedes quieren ley, bueno, ¿querés que yo te bendiga? Cumplí este mandamiento. Cuando el pueblo no cumplía, ¿qué es lo que sucedía? El castigo de Dios venía sobre ellos. Comenzó a surgir ahí. Y ahí, ¿qué es lo que sucede? El pueblo de Israel era malo obedeciendo la ley. Ellos eran terribles y por eso vemos que las consecuencias de miserias, plagas, muerte vino sobre el pueblo de Israel. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros también hoy en día somos pésimos cumpliendo ley. Nosotros somos pésimos cumpliendo mandamientos. Entonces, como Dios sabía que nosotros éramos pésimos cumpliendo mandamientos, mire lo que dice allí en Gálatas 3:21. Gálatas 3:21. Si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La ley en sí no era mala, pero nadie podía cumplir. O sea, la ley no nos podía hacer justos. La ley no nos podía dar vida, ¿verdad? La ley lo único que hacía era lo único que la ley hacía era darnos una dirección. Ustedes, para ser bendecidos por Dios, tienen que hacer esto y aquello. Pero dice así la Biblia, a ver, abrí el versículo 20. Baja un poquito. Dice así: la ley se promulgó por medio de ángeles, por conducto de un mediador. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte. Y sin embargo, Dios es uno solo. Si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Entonces, para ser bendecidos por Dios, lo que Dios tenía para el hombre se lo había dado en el huerto del Edén. ¿Qué era lo que Dios tenía para el hombre? Una vida de disfrute. El jardín del Edén se llamaba jardín de delicias. Dios tenía esa promesa para el hombre. Entonces ese era Dios. Dios es un Dios de gracia. Pero como el hombre pecó, Dios tuvo que poner ley. Pero la Biblia dice que esta ley, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? No. La ley no va en contra de las promesas de Dios. Pero por la ley usted nunca va a alcanzar las promesas de Dios. Amén. ¿Está claro hasta ahí? A través de la ley nunca. Porque la Biblia dice que la ley nunca podría dar vida. Dios nunca tuvo la intención de darnos la ley. La ley fue por causa de la desobediencia del pueblo. ¿Verdad? Allí en Gálatas 2:16 dice así. Gálatas 2:16. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. ¿Y qué significa ser justificado? ¿Qué significa ser justificado? Que Dios solamente podía bendecir al hombre cuando Él era justo, cuando Él era sin pecado, cuando Él era sin desobediencia. Solamente así Dios podía bendecir al hombre. Pero como el hombre pecó, ¿qué es lo que sucede? Se terminó la obediencia. El hombre fue separado de Dios y ahora Dios no podía bendecir más al hombre. ¿Por qué? Porque el pecado estaba en el hombre. Y ahí entonces, al colocar la ley, Dios simplemente le estaba dando una dirección al hombre. Mire, ustedes son así. Yo les voy a mostrar la ley. ¿Sabe qué es lo que dice? El primer mandamiento de la ley, ¿quién se recuerda cuál era? Primer mandamiento lo dijimos hace unos cultos atrás. Escucha, ¿se acuerda? Que era Simeón, oído, ¿verdad? Simeón representaba oído en una de las palabras. Y la ley, el primer mandamiento decía: escucha, Israel. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser.
¿Por qué es que la ley tuvo que ponerme una ley para yo amar a Dios? ¿Por qué es que me lo tienen que poner como una ley? Porque si yo no lo mando a usted, usted no lo hace. Entonces le voy a poner una ley y esa ley va a tener una consecuencia. Entonces la ley nos viene a recalcar lo que nosotros tenemos que hacer porque nosotros no lo hacíamos. Y aún así, colocándose la ley, nunca la podíamos cumplir. Entonces Dios le estaba diciendo, miren, sé quiénes son ustedes. Ustedes son desobedientes. Ustedes no me aman. Ustedes no honran a sus padres y a sus madres. Ustedes no aman a su prójimo. Ustedes quieren matar. Ustedes quieren robar. Ustedes quieren adulterar. Ustedes quieren fornicar. Ustedes quieren dar falso testimonio. Eso era lo que Dios le estaba diciendo al pueblo. Ustedes son así. ¿Verdad? En verdad nosotros éramos así. Amén. Éramos en el nombre de Jesús. Nosotros éramos malos. El pueblo de Israel, uno ve la historia del pueblo de Israel y queda, ¿verdad? Queda caliente, pero qué pueblo más rebelde. Vieron todos los milagros que Dios hizo y aún así se rebelaban contra Dios. Vieron el mar rojo abrirse delante de ellos, pasar en seco y todo el pueblo de Egipto morir ahogado y aún así seguían murmurando. Pero usted paró para pensar cuántos milagros de Dios usted ya vio en su vida y vivimos murmurando, vivimos quejándonos. ¿Verdad? Dios hace 1000 cosas en nuestra vida, pero una que Dios no hace, largamos todo lo que Dios hizo. ¿Verdad? Dios no me ama, Dios se olvidó de mí. Para un poquito, mire, voy a hacer un desafío, le voy a hacer un desafío aquí a los hermanos. Escriban en un cuaderno, ¿verdad? Todas las cosas buenas que Dios ya hizo en su vida, todo. Algunos tienen menos tiempo, tal vez tengan menos cosas para escribir, otros tienen más tiempo, todo. Dios me bendijo con esto, Dios me sanó de esto, Dios sanó a mi hijo, Dios me dio un trabajo, aunque haya sido hace 20, 30 años atrás, ¿verdad? Dios me dio este trabajo. Haga eso, anote en un cuaderno todas las cosas buenas que Dios ya hizo en su vida. Y después intente anotar las cosas que usted piensa que Dios no lo escuchó. Y haga la balanza ahí para ver cómo nosotros somos muchas veces ingratos. Entonces, la ley lo único que hacía era mostrarle. La Biblia dice, sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo. También nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley. Porque por estas nadie sería justificado. Gloria a Dios por Jesús. Amén. Gloria a Dios porque Dios nos dio a Jesús y solamente con creer lo que Él hizo en la cruz, hoy nosotros somos hallados justos delante de Dios. Y como somos hallados justos delante de Dios, Dios puede bendecirnos, pero no por lo que usted hizo, sino por lo que Jesús hizo en la cruz. Amén. Dice allí Gálatas, no sé si lo había dicho, Gálatas 3, 11 y 12. Ahora bien, es evidente, o sea, está claro, vamos a un término común, se cae de maduro, está claro, está visible. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe, por lo contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Pero dice la Biblia que nadie puede ser justificado delante de Dios. El justo vivirá por la fe. Entonces, ¿qué significa el justo vivirá por la fe? La fe es un estilo de vida. Vivirá hoy, vivirá mañana, vivirá pasado, vivirá por siempre, vivirá por la fe. Porque la ley no se basa en la fe. Es todo lo contrario. Y quien practique la ley, en otras palabras, va a vivir por ella. Y quien decide entrar por el camino de la ley, vivir por la ley, se va a dar mal. Porque la ley, ya lo hemos dicho otras veces, tiene dos lados. Una, cuando yo hago y yo pienso que merezco. 21 días ayunando, ¿no? Julio, 21 días, primera vez que ayunaba en mi vida, ayuné 21 días. ¿Qué hay dentro tuyo? ¿Un sentimiento de qué? De satisfacción. Un sentimiento de lo hice, lo logré, lo pude.
Pero al mismo tiempo ese sentimiento muchas veces te puede jugar una mala pasada porque ahora yo quiero ver si Dios, ¿qué es lo que va a hacer Dios? A ver, yo hice mi parte, ahora Dios, a ver, no, pero ayuné por la finanza, ayuné por sanidad, ayuné por esto y Dios no hizo nada. Ese es un lado. Creer que merece, usted es merecedor. Y si Dios no me da, me enojo. Como gris chico, no me dio, quiero hoy, no me dio, no me llevó al McDonald's. Dijiste me iba a llevar al McDonald's y no me llevaste. ¿Verdad? El padre, no, pero no te voy a llevar, te voy a llevar el mes que viene, la semana que viene. Yo no te dije que iba, no, yo quiero ahora, y ahí me voy, sale corriendo al cual. A veces nosotros somos esos niños chicos que se enojan delante de Dios, ¿verdad? Como si fuese a cambiar algo. Entonces, ¿quién decide vivir por esas obras? Se va a dar mal. Y el otro lado que dijimos de la ley es cuando usted falla todo lo que es mandamiento. Cuando usted sabe que es malo, cuando usted sabe que es pecador, cuando usted sabe que usted no vale nada, ¿verdad? Usando ese término así, en verdad todos somos importantes. Pero ya sintió alguna vez ese sentimiento de yo soy un miserable pecador. Ya sintió ese sentimiento delante de Dios. Todo el tiempo uno lo siente, ¿verdad? Y ahí cuando usted se basa que usted es un miserable pecador, que es un sentimiento, peor todavía, porque ¿cómo le voy a pedir algo a Dios si yo no merezco nada? Entonces la fe aquí y la gracia es creer que Él nos va a dar. Creer que yo no merezco, pero en Él yo tengo todo. ¿Y por qué que decíamos el tema? Y ahora le voy a explicar. Lo nuevo es más antiguo que lo viejo. Vamos allí en Génesis capítulo, y usted va a entender, Génesis capítulo 15, versículo 6. Génesis capítulo 15, versículo 6, dice así: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Vamos a abrir ahora Romanos 4:13. ¿Quién creyó a Jehová? Vamos, ahí volvé un poquito, Juan, si estás proyectando. Génesis 15, 5 y 6. 5. ¿Dónde está el 5 ahí? No, veo menos que... Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, ¿a quién? Abraham: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor le reconoció como justicia. ¿Usted sabe quién era Abraham? En esa promesa, donde el Señor le hizo esa promesa. Dice así: yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. ¿Usted sabe quién era Abraham antes de Dios hacerle esa promesa? La Biblia dice que él vivía en Ur. Ur de los Caldeos era un pueblo pagano. El padre, Tera, el padre de Abraham, él hacía ídolos. Él creaba imágenes. Abraham probablemente creció en medio de una familia idólatra, un pueblo idólatra. Y Abraham entonces sale de aquella tierra, del medio de aquel pueblo idólatra, pagano. Dios dice, te voy a llevar a una tierra prometida, ¿verdad? Probablemente Abraham tendría sus fallas y defectos, ¿verdad? La Biblia dice que en cierta ocasión él fue para Egipto con Sara, su esposa, ¿verdad? Y le dijo a Faraón que por miedo a que Faraón quisiera matarlo y quedarse con su esposa, le dijo que Sara era la hermana de él. Hoy en día nosotros estamos, si llegamos a hacer eso, estamos en el horno. Si yo llego a decir que mi esposa es mi hermana adelante de alguien, bueno, boom, ¿verdad? Los que son casados aquí, imagínense para zafar. Dice, ¿verdad? Mintió, pero aún así, con todas las fallas, ¿será que Abraham no tenía fallas? Probablemente tendría muchas. Pero la Biblia dice que él creyó y su fe le fue contada por justicia. Ahora sí, Romanos 4:13. Romanos 4:13 dice así: en efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Entonces la promesa de Dios, ¿verdad? De la gracia,
¿Por qué es que lo viejo es más antiguo que lo nuevo? Porque la gracia estuvo 430 años antes de que llegara la ley. ¿Verdad? La gracia se manifestó allí en Abraham. Abraham fue un hombre que realmente vio la gracia de Dios. Porque Abraham tenía sus defectos, tenía su falla. Pero la Biblia dice, y creyó Abraham y su fe le fue contada por justicia. El primer hombre en ser justificado delante de Dios a través de la fe fue Abraham. 430 años antes de llegar la ley. O sea, la gracia existió antes de la ley, 400 años antes de la ley, que fue dada a Abraham. Y la Biblia dice que nosotros, por la fe, fuimos también herederos de la misma promesa. Allí dice Gálatas 3:21, solo un poco antes, a ver un segundo, eso ya lo habíamos dicho. Gálatas 3:7. Entonces, Hebreos 4:13, solo antes de ir a Gálatas 3:7, dice, en efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Y ahí Gálatas 3:7, ahora sí Gálatas 3:7, por lo tanto, sepan quién, los que estaban oyendo, los Gálatas, pero esta carta también se aplica para nosotros. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. ¿Quiénes son los descendientes de Abraham? Aquellos que viven por la fe. ¿Quién vive por la fe? Aquí. Levante la mano el que vive por la fe. ¿Cuántos viven por la fe? Entonces usted es descendiente de Abraham por la fe, dice la Biblia. Y dice la Biblia que por la fe Dios le dio una promesa a Abraham de que sería heredero del mundo. ¿Cuál es ese mundo que Dios le dio a Abraham? No, pase que un día vamos a llegar en el cielo y la Biblia dice que las calles son de oro. Yo sé un corito. Las calles son de oro, mar de cristal. Allá no habrá más llanto, ni dolor, ni sufrimiento. Allá vamos a estar alabando al Señor 24 horas por día. La promesa del Señor de ser heredero del mundo es que vamos a ganar todo el mundo para Cristo y todo el mundo va a subir con nosotros y nos vamos a gozar en el cielo, aleluya, con panderos y flautas y tamboriles y van a haber panderos en el cielo también. Amén. Y muchos piensan que eso, pero la Biblia dice, Dios le dio una promesa a Abraham que sería heredero del mundo. Esa promesa se cumplió en los judíos. Difícilmente usted vea a un judío pobre. Israel, el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel no es solamente el que vive en Israel, esos son los más ricos del mundo. Usted sabe que la nación de Israel produce, es más chiquita, creo, del tamaño de Uruguay, la nación de Israel, en superficie, no en población. Pero Israel produce todos los cultivos, todos los tipos de cultivos que usted pueda conocer, ellos los producen. Israel produce todos los tipos de frutas que usted conoce. Israel tiene todos los tipos de cultivos que usted conoce. Y todo eso es a través de riego artificial, porque ellos son un desierto, viven en un desierto. Israel es el país que tiene la mejor tecnología del mundo. Las armas más tecnológicas son los judíos que la hacen. Israel es el pueblo más rico del mundo, más próspero del mundo. Difícilmente usted vea a un judío pobre. Si usted ve a un judío pobre es porque se desvió de la religión, ¿verdad? Pero difícilmente usted vea, ellos son comerciantes en todas partes del mundo. Que lo sepa el Seba que trabaja para uno, ¿verdad? Pobre, esta gente pobre de Chic Parisien, de India, pobre, gente pobre, ¿verdad? Son los patrones de él y son judíos, ¿verdad? ¿Cuántos judíos pobres conoce aquí en Uruguay usted? ¿Verdad? Pobre, eso se cumplió, hablando de la promesa terrenal. Pero la Biblia dice que los descendientes de Abraham no son esos judíos.
los descendientes de Abraham es usted y soy yo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si esas promesas no se están cumpliendo en mi vida, no me parezco mucho a un judío, que al final, en vez de estar saldo positivo, estoy con un saldo negativo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Comienza a declarar, ¿verdad? Comienza a declarar en el mundo espiritual, comienza a abrir su boca y decir, Señor, yo no acepto esto sobre mi vida. Señor, yo soy descendiente de Abraham, tú me hiciste una promesa de ser heredero del mundo. Mis hijos, mi casa, mi familia, yo voy a tomar pose esa promesa. Señor, yo creo, yo voy a tener para dar. La Biblia, la palabra del Señor dice que nosotros daríamos en prestado y no pediríamos prestado. Yo sé que en el momento muchos aquí están con el prestando, pidiendo y desvistiendo un santo para vestir a otro, pero esa no es su realidad, esa no es nuestra realidad, ¿verdad? La promesa del Señor es que nosotros prestaríamos a otro. La promesa del Señor es que nosotros seríamos herederos del mundo. Abraham creyó eso antes de que la ley fuera dada. Él creyó por la fe. Y realmente Dios hizo de Abraham un hombre muy rico. Dios hizo de Abraham. ¿Cuál era el problema de Abraham? ¿Cuál era el problema de Abraham? Infertilidad. Lot era uno de ellos. Infertilidad. Ni él ni su esposa podían tener hijos. ¿Verdad? Sara era de edad avanzada. Él le dice, eso es lo bueno de Abraham. Mi esposa es de edad avanzada, porque él sabía que si decía otra palabra estaba en el horno. Y yo soy viejo, dice. ¿Verdad? ¿Por qué no dijo Sara vieja y yo soy viejo? Hasta en la Biblia nos enseña sabiduría, vio al hombre ser sabio. Él dice, Señor, Sara es de edad avanzada y yo soy viejo. O sea, él entendió el propósito. Pero no podían tener hijos, vivían en una nación pagana, pero él decidió creer a Dios. Y dice la Biblia que cuando él creyó, su fe le fue contada por justicia. Amén. Entonces Abraham fue justificado por la fe y nosotros también. ¿Verdad? Uno de los puntos decíamos, somos justificados por la fe. Otro, Abraham fue justificado por la fe y nosotros también. Amén. Dice allí en Gálatas 3, 17 y 18. Gálatas 3, 17 y 18. Lo que quiero decir es esto. La ley que vino 430 años después no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa. Pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Pablo está diciendo aquí a los Gálatas, ¿qué es lo que quiero decir con esto? La ley vino 430 años después que Dios hiciese un pacto con Abraham. ¿Verdad? Dios hizo un pacto. A través de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Te prosperaré. Tú y tu descendencia serán herederos de la tierra. Esa promesa Dios se la hizo a Abraham 430 años antes de la ley. Y esa promesa, según allí, Gálatas 3:7, Dios se la hizo a usted. Por lo tanto, sepan que la descendencia de Abraham son aquellos que viven por la fe. O sea, la promesa de 430 años antes de la ley, Dios nos las hizo a nosotros. Por eso es que lo antiguo, la promesa, 430 años antes de la fe, ¿verdad? Es más viejo que lo nuevo. Parecía contradictorio, ¿verdad? Lo nuevo, que es la promesa, es más antiguo que lo viejo. O sea, la promesa vino 430 años antes de la ley. Y muchos cristianos quieren vivir debajo de la ley. Pero la promesa es, todo lo de Dios es dado a través de ¿qué? De la fe, ¿verdad? Eso es gracia. Lo único que tenemos que hacer es creer. Gálatas 3:12 dice así, Gálatas 3:12. La ley no se basa en la fe. Por lo contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. O sea, en la ley no hay ningún poco de fe. Y ahí una de las críticas más comunes que se escuchan hoy en día, tal vez usted no la haya escuchado, ¿verdad? Pero usted sabe que en nuestra iglesia, aquí nosotros todavía somos chicos en Uruguay,
Estamos creciendo, somos un pichón todavía, pero estamos creciendo y todavía no somos muy conocidos. Pero una de las grandes críticas que nosotros recibimos en nuestras iglesias es a través de ese mensaje de la gracia. ¿Por qué? Porque dicen, no, ese mensaje que predican esa iglesia de la vid, de la gracia súper abundante, que ahora no vivimos por la ley, sino por la gracia, es un peligro. ¿Por qué? Porque es que, ¿qué es la gracia? No, independientemente de lo que yo hago, independiente de mi comportamiento, Dios me bendice por lo que Cristo hizo en la cruz, ¿verdad? Y no tiene nada que ver con lo que yo haga. Lo único, yo recibo esa promesa, que es lo que Cristo hizo en la cruz por mí a través de la fe, no por obra, no tiene nada que ver con mi obra, pero es un peligro. ¿Por qué? Porque si yo ya creo que recibí todo por la fe y no tengo que hacer nada, entonces yo puedo salir a pecar y voy a pecar libremente, porque si Dios me va a bendecir, ¿qué importa lo que yo haga? Si aunque yo peque, Dios me va a bendecir, no es eso lo que dice el mensaje de la gracia. Que aunque yo peque, Dios me va a bendecir. No tiene nada que ver, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje de la gracia? El mensaje de la gracia es que Él murió por mí en la cruz, que la maldición que estaba sobre mí fue colocada sobre Él, y ahora yo soy libre de una vida de pecado, de maldición. Ahora yo soy libre de toda condenación, y porque Él me amó tanto, dice la Biblia, yo lo amo a Dios porque Él me amó primero, y porque yo lo amo, yo quiero vivir para Él, ¿verdad? Por más que yo tenga la decisión, yo tengo la decisión. Si yo quiero pecar, puedo pecar y aún así Dios me va a perdonar. Si yo quiero salir ahí y hacer cualquier cosa, aún así Dios me va a perdonar y Dios me va a amar porque Él me ama. Él es mi padre y yo soy su hijo. Aunque mi hijo salga y haga todas, yo lo sigo amando. Los que son padres aquí saben. Aunque mi hijo salga y se rompa la cara ahí y haga todo lo contrario a lo que yo le dije que no hiciera, cuando él llegue y diga, papá, discúlpame, tenía la razón, todo lo que vos dijiste era verdad, yo hice todo lo equivocado, perdoname, ¿qué es lo que va a hacer usted? Sin vergüenza, ahora venís porque te estás pasando necesidad. Probablemente nosotros que somos padres lo vamos a abrazar y le vamos a decir, esta es tu casa, soy tu padre, vos sos mi hijo, te amo independientemente de lo que hiciste, ¿verdad? Hubiera sido mejor que no hubieras tenido que pasar por lo que pasaste, pero aún así yo te amo. ¿Será que Dios es diferente? Y delante de un Dios así, usted va a querer pecar, ¿verdad? Delante de un Dios tan amoroso, tan bueno, tan misericordioso, usted va a querer pecar. No tiene nada que ver. Usted sabe que Dios colocó algo en nosotros, que es otro de los puntos. Dios nos hizo alérgicos al pecado. Ahora somos, ¿quién aquí es alérgico? ¿Alguien tiene alguna alergia a algo? No. Pero vamos a suponer que usted tenga alergia al pescado. ¿A quién le gusta el pescado? Vamos a suponer que usted tenga alergia al pescado. Usted tiene alergia. Vamos a suponer que usted tenga alergia al pescado. Usted quiere comer pescado, ¿verdad? Usted ama el pescado, pero usted tiene alergia, usted no puede comer. El día que usted come pescado, comienza a brotar, a salirle todo, ampolla en todo el cuerpo. No sé si a alguien ya le pasó eso, a mí ya me pasó con carne de cerdo, pero gracias a Dios nunca más fui sanado, por lo menos creo, porque hoy lo que más como es carne de cerdo. Pero ¿qué es lo que sucede? Imagínese, usted come pescado, empieza a brotarse todo, empiezan a salir ampollas en todo el cuerpo, la garganta se le empieza a cerrar, que es lo que causa la alergia, y ahí tenemos que correr con usted para emergencia porque se puede morir. Y ahí llegan a emergencia, le dan una inyección, no sé cuál es el tratamiento que le dan, le hacen un tratamiento urgente corriendo, porque si no le hacen ese tratamiento usted se puede morir. Y ahí, ¿qué es lo que sucede? Usted entiende que el pescado le hace mal. Usted va a comer pescado. Pero usted ama el pescado. Yo amo. Ay, siento ese olorcito a pescado. Y amo el pescado, lo que más me gusta. Pero no puedo comer porque yo sé que me va a hacer mal. Soy alérgico al pescado. Usted sabe que Dios hizo lo mismo con usted. Dios colocó una alergia al pecado.
Usted sabe que le gusta el pecado. El pecado nos gusta porque nadie peca si no le gustara. Mi carne, nuestra carne ama el pecado. Pero como yo sé que me va a producir, me va a hacer mal, que tengo alergia al pecado, no voy a pecar. Entonces esa es la gracia, ¿verdad? Dios cambió nuestra naturaleza. Nosotros teníamos una naturaleza que pecaba, pero Dios colocó alergia en usted. Y si usted peca, usted pasa mal. Si usted come pescado, usted pasa mal. Entonces si usted peca, usted pasa mal. Y como yo no quiero pasar mal, yo no voy a pecar, ¿verdad? Porque yo no me gusta pasar mal. Yo prefiero estar con salud, alegría, porque el reino de Dios es justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Yo prefiero tener justicia, gozo, paz y alegría en el Espíritu Santo. Allí Romanos 6, 17 y 18 dice así. Romanos 6, 17 y 18. Pero gracias a Dios, repita conmigo, gracias a Dios. Amén, gracias a Dios. Amén. Que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. Antes éramos ¿qué? Esclavos del pecado. O sea, ¿qué es esclavo del pecado? Que el pecado me dominaba. Entonces, si yo peco es porque el pecado me domina. Una vez que yo soy libre del pecado, el pecado ya no me domina más. Dice, en efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora ustedes son esclavos de la justicia. ¿Verdad? Son esclavos de la gracia, esclavos de la justicia. Yo no tengo que esforzarme para cumplir la justicia, porque ahora soy esclavo. Antes yo era esclavo del pecado y ¿qué es lo que hacía? Pecaba. A usted le costaba pecar. No, al contrario, era un placer. O sea, yo pensaba y ya estaba pecando. Yo iba a actuar y ya estaba pecando. Fácil, ¿verdad? Es lo mismo que el niño chiquito, nadie lo enseña a pecar. Ellos a medida que van creciendo van mostrando las uñas, ¿verdad? Mío, dame, toma, dame eso, es mío. No quiero, no te lo voy a prestar. ¿Verdad? Niños chicos son egoístas. Si quiere ver a alguien egoísta es niño chico. Y ahí nosotros con mucho amor y paciencia tenemos que enseñarle a qué, a amar, a compartir, ¿verdad? Tenemos que enseñarle a que no es lindo compartir, porque si no tus amiguitos no van a querer venir más en casa. Prestale el juguete a tu amiguito. Y todo eso enseñar, llega un momento que ellos aprenden y que se vuelve una práctica, ¿verdad? Nosotros éramos esclavos del pecado, éramos esos niños chicos, pero la gracia llegó en nosotros, dice aquí, ¿verdad? Porque gracias a Dios, que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón ¿a qué? A la enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Que le fue transmitida. Que ahora fuimos libres del pecado y ahora somos esclavos de la justicia. O sea, si antes cuando éramos libres del pecado, el pecado hacía parte, no teníamos que esforzarnos mucho. Ahora que dice la Biblia que somos esclavos de la justicia no tenemos que esforzarnos mucho, ¿verdad? Practicamos la justicia de Dios. Romanos 6, 11. Romanos 6, 11 dice así: de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces, como yo dije, Dios colocó una alergia contra el pecado. Somos alérgicos al pecado. Pero la Biblia también dice que usted está muerto para el pecado. ¿Verdad? Muerto, se terminó. Una vez que alguien muere, que está en el cajón, ¿verdad? Y lo meten adentro de un cajón, él no dice, che, prendan el aire acondicionado que aquí está, hace, qué calor que hace aquí. Ay, me está dando fobia estar encerrado dentro de este cajón, sáquenme. Ay, denme algo de comer que estoy con hambre. Se terminó. ¿Verdad? Murió. No hay más deseo de comer, no hay más deseo de tomar agua, no hay más deseo de dormir, no hay más deseo de calor, de frío, porque está muerto. La Biblia dice que nosotros fuimos muertos, ¿verdad? Fuimos muertos. ¿Dónde estaba aquí? En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora ustedes son esclavos de justicia. De la misma manera, ustedes también considérense muertos al pecado, pero vivos para Cristo Jesús. Amén.
Y ahí otro de los puntos, y ya para finalizar, la gracia produce un nuevo nacimiento. La gracia produce un nuevo nacimiento. Como yo le dije, la mayoría de los cristianos predican la gracia, pero ellos predican la ley, ¿verdad? ¿Y qué significa la gracia en la vida de muchos cristianos? La gracia es que soy perdonado de los pecados, ¿verdad? La gracia es que ahora puedo ir al cielo, ¿verdad? La gracia es un boleto, un ticket para poder entrar al cielo, porque yo creí. Y la gracia en la vida de muchas personas es que la misericordia. Dios tuvo misericordia de mí y voy derecho al cielo, ¿verdad? Eso es la gracia en la vida de muchas personas. Pero la gracia no es solamente un boleto para el cielo. Y la gracia no es solamente la misericordia de Dios. Gloria a Dios que Dios tuvo misericordia, amén. Gloria a Dios que ahora pudimos entrar, somos salvos, amén. Pero para muchas personas basta ahí la gracia. Soy libre del infierno, soy salvo y Dios tuvo misericordia de mí. Pero la gracia es un nuevo nacimiento. ¿Qué es un nuevo nacimiento? Que ahora, ¿verdad? Yo vivo una nueva vida en Cristo para disfrutar lo que Él tiene para mí. Amén. Lo que Él tiene para nuestras vidas es una promesa de parte del Señor. Nací de nuevo. Tenemos una nueva naturaleza y esa nueva naturaleza, como yo dije, es alérgica al pecado. Ahora no pecamos más, ¿verdad? Ahora no somos, por causa del mensaje de la gracia, ¿verdad? No somos motivados a pecar. Al contrario, porque entendemos que somos amados y que nuestra naturaleza no puede pecar. ¿Qué es lo que hacemos? El pecado ya no nos prende más, no nos ata más, ¿verdad? Ya no somos presos, ¿verdad? Y este es el mensaje que muchas veces no se predica, ¿verdad? Que hemos nacido de nuevo, que somos justificados. ¿Cuántos mensajes usted escucha? ¿Cuántos predicadores enseñan que usted ya fue perdonado? ¿Verdad? El mensaje de la cruz, el mensaje de la gracia se basa en eso. Ya fui perdonado, soy nueva criatura. En Cristo las cosas viejas pasaron. He aquí, son todas nuevas. Yo fui colocado en Cristo y Él llevó todo lo que era mío. Y ahora, como fui colocado en Cristo, hay una promesa para mi vida. Pero esa promesa es ¿por qué? Porque nací de nuevo, ¿verdad? Porque soy una nueva criatura. Amén. Hoy en día se escuchan otros mensajes como mensajes de autoayuda. Campeón, usted puede, usted nació para triunfar, campeón, vencedor, vamos a conquistar. Sí, su matrimonio puede estar mucho más feliz. Necesitamos hacer 7 pasos para tener un matrimonio feliz, 7 pasos para ser un buen empresario y ser próspero, enriquecer, 7 pasos para tener una vida, un cristianismo mejor. Todos esos mensajes son buenos, no decimos que son malos, al contrario, son mejor porque ayudan a tener un matrimonio mejor, ayudan a tener una economía mejor, ayuda a ser un buen emprendedor, un empresario. Todos esos mensajes son buenos, pero ese no es el punto central de la cruz. El punto central de la cruz es que fuimos salvados de nuestros pecados, fuimos salvados del viejo hombre y ahora tenemos perdón para todos nuestros pecados. Y como tenemos perdón para nuestros pecados, podemos vivir una vida plena, una vida en abundancia. Podemos disfrutar de la promesa que Dios tiene para nosotros, sin importar lo que hagamos o dejemos hacer, es por la fe en Cristo Jesús. Amén. Amén. Por último, el último punto, la gracia abundante. La gracia es abundante. La Biblia dice que en Cristo recibimos gracia. Yo no encontré ese versículo, no sé si alguien me ayuda. La superabundancia, la gracia abundante del Señor, ¿verdad? Hay un pasaje que lo dice. Pero ¿qué es lo que sucede? Muchos cristianos, como yo dije, que deciden vivir por la ley, ellos dicen, no podemos predicar ese mensaje de la gracia abundante. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que las personas pequen, ¿verdad? Eso va a hacer que las personas vivan una vida de libertinaje. Pero ¿qué es lo que sucede? El mensaje de la gracia no hace que las personas vivan una vida de libertinaje.
¿Quién encontraste? 2 Corintios 9:14. Por el 2 Corintios 9. Asimismo la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. 2 Corintios. ¿Me dijiste? 2 Corintios 9:14 digo. 9:14. Asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Amén. Esa superabundante gracia. Muchos cristianos dicen, no, pastor, no puede predicar sobre esa superabundante gracia, sobre esa gracia abundante, porque va a hacer que las personas pequen, vivan una vida de libertinaje. Pero las personas, ¿verdad? Ese mensaje es un peligro. Muchos cristianos en nuestras iglesias alrededor del mundo, como dije, nuestros pastores son criticados por muchos pastores por ahí de estar predicando un mensaje que incentiva a las personas a pecar. Porque si usted le dice sobre la gracia abundante, las personas van a salir a pecar. En verdad el mensaje de la gracia no lo va a llevar a usted a pecar. Lo que va a hacerlo pecar a usted es lo que está en su corazón. Usted simplemente, teniendo esa libertad, usted va a dejar salir lo que está en su corazón, ¿verdad? Y que lo que si usted quiere pecar deliberadamente es porque su corazón está lleno de pecado, deseos de querer pecar deliberadamente. Y la Biblia dice que nuestros deseos pecaminosos fueron muertos en la cruz. Ya no somos más esclavos de la ley, sino somos esclavos de la justicia. Nacimos de nuevo. Esta nueva naturaleza suya tiene alergia al pecado. Esta nueva naturaleza suya no quiere pecar. Entonces, si nacimos de nuevo, no vamos a querer salir a pecar. Si queremos salir a pecar deliberadamente, es porque no hemos nacido de nuevo todavía. Si la persona no nació de nuevo, bueno, pídale, hable al Señor, ¿verdad? Entonces, usted ha notado lo que sucede con usted cuando peca. ¿Ya? Usted ha notado qué es lo que sucede con usted cuando peca, ¿verdad? Vale la pena pecar. ¿Verdad que no vale la pena pecar? Porque trae consecuencias, nos hace sentir mal. Otra de las cosas también, usted se da cuenta de lo que realmente usted quiere hacer. Lo que realmente usted quiere hacer es la voluntad de Dios. Usted ya percibió que su corazón está inclinado para Dios. Usted ya percibió que si usted está aquí en esta mañana es porque usted quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Percibió eso? Entonces, si usted quiere hacer la voluntad de Dios, simplemente tenemos que dejar fluir. Eso no puede volverse una ley en nuestras vidas, ¿verdad? Como decíamos, usted ha notado que siempre que pecamos nos sentimos mal. Entonces, si siempre que pecamos nos sentimos mal, ¿para qué vivir una vida angustiado y deprimido? Si podemos vivir una vida donde tenemos gozo, paz, ¿verdad? Y justicia, gozo y paz en el Señor. Amén, colóquese en pie. Dice así, Tito capítulo 2, versículo 11 y 12. Tito 2, 11 y 12. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. ¿Cuántos aquí fueron salvos? Amén. A través de la gracia. Y eso nos enseña a rechazar. La gracia nos enseña. Cuando usted cuando usted aprende algo, ¿verdad? Cuando usted conoce algo, ¿qué es lo que sucede? Usted ya sabe lo que puede hacer y lo que no se puede hacer. Y él dice que la gracia nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Contrariamente a lo que dijimos aquí, que muchos cristianos piensan que la gracia nos va a llevar a pecar. La Biblia dice que la gracia nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo que está lleno de impiedad y pasión mundana. Así
Podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y ¿qué? Dominio propio. ¿Qué es dominio propio? No quiero tomar eso, no voy a tomar. Puedo tomar ese vino, esa cerveza, ese whisky. Si quiero tomarlo, puedo tomar. No me va a hacer mal ni tampoco voy a perder la salvación. Pero yo no lo voy a tomar. Quiero ir al baile, a la discoteca, ¿verdad? A bailar. Puedo hacerlo. Yo puedo hacerlo. Y ir al baile y bailar, todo eso no me va a hacer perder la salvación. Pero al contrario de muchos, yo no quiero hacerlo, ¿verdad? Muchas personas no pueden tomar esa decisión. Muchas personas no pueden decir yo no tomo esto porque no quiero. Al contrario, no puedo dejar de tomar. No puedo dejar de ir a aquel lugar. No puedo dejar de consumir esto. No puedo dejar de vivir una vida así de traición, de engaño. No puedo dejar porque eso es más fuerte que yo, ¿verdad? Y la gente piensa que eso es libertad. Yo soy libre porque yo hago lo que yo quiero. Ahora ustedes están esclavos dentro de una iglesia que se puede y no se puede hacer esto, que no pueden hacer nada. Son personas que viven esclavos en una religión, cuando en verdad se engañan, porque los esclavos son ellos. Nosotros podemos hacer si quisiéramos, pero como no queremos hacer, no lo hacemos. Eso es ser libre. Eso es lo que dice la Biblia. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Amén. Vamos a orar al Señor, ¿verdad? Dar gracias al Señor por su palabra. Padre.